Para ordenar el debate tiene la palabra el representante Wilson Arias. Muy bienvenido a la comisión. Gracias. Para el próximo, cuando haga la citación. Gracias, presidente y apreciados colegas. Igual Pues el representante Arias tiene pues esos 5 minutos. Bueno, de nuevo el tiempo es dramático. Quiero, de los varios asuntos que quisiera decir en esta oportunidad, y me ahorro los saludos restantes, aplicarme a dos. Uno muy de soslayo, solamente para decir que con mucha preocupación, casi angustiosa, he querido solicitar que intervengan los representantes docentes de la Universidad de Santiago de Cali. Y para resumir, en su oportunidad dije en presencia de la ministra, y que repito ahora, que en mi opinión se está verificando en la Universidad de Santiago de Cali un proceso de captura de la universidad parecido al que ha sido señalado aquí en la Universidad de Sucre y de Córdoba, donde fuerzas oscuras terminan determinando probablemente, tal como ha sido denunciado, la designación de directivos e integrantes de los cuerpos directivos de la universidad, aún presuntamente representantes del cuerpo profesoral y estudiantil, y he hecho un llamado, una especie de alerta temprana a la ministra en su oportunidad, que espero sea amplificado. Hoy, después de todas estas denuncias, viceministra, ocurre lo mismo que ocurrió. Iván Cepeda decía una especie de alta cirugía de docentes, centenarios votados en una de esas universidades. Pues bien, aquí estoy hablando de 80 docentes, todos los doctores, todos los magíster y todos los especialistas de la Universidad de Santiago de Cali, opositores de la actual administración, o por lo menos que habían venido planteando desavenencias con la administración, acaban de ser despedidos y hoy los contratos laborales gozan de cláusulas absolutamente exorbitantes y, bueno, cuasi fascistas, para decirlo en un término de moda que ha puesto de moda algún alto funcionario. Dejo allí para decir, de los otros temas, uno segundo al que me aplico, porque puede resultar nuevo para algunos, es el tema del SENA, la violación de los derechos humanos en el SENA, a cargo de distintas instancias, y en los 5 minutos pues no voy a poder sino referir el calado de algunas de esas preocupaciones. Ubicar a los representantes de la policía, los organismos de control y del ministerio en lo siguiente. El sindicato y los estudiantes habían denunciado una gravísima situación en la época de Darío Montoya. La llegada de Álvaro Uribe y el advenimiento de la era de Darío Montoya en el SENA produjo una militarización muy grave del conflicto interno del SENA, permanente con el ESMAD, y adicionalmente una situación de derechos humanos muy preocupantes. Por esa época se habló de la creación o de la extensión de un bloque paramilitar al SENA que empezaba en Antioquia. Lo denuncié en varias oportunidades en mi condición de presidente del sindicato, integrante de Junta Nacional y después con lo parlamentario. Pero debo reconocer algo, viceministra y equipo de gobierno y comisión. Realmente el tema amainó un poco en las épocas de Camilo Bernal y de Luis Alfonso Hoyos. En esos 2 periodos hubo movilización estudiantil y debo reconocer que, digamos, no podemos hablar de los mismos hechos de desmanes de la fuerza pública permanentes, pero, y es lo nuevo que quiero decirle, viceministra y señores de la policía y del gobierno, con la llegada de Gina Parodi se centuplicó lo que antes se habían ido presentando, y desde la presencia de Gina Parodi en el SENA, coincidiendo con esas calendas, se presenta una agudísima represión en el SENA que prácticamente todo lo militariza y que hoy da cuenta de 11 dirigentes sindicales, 11, hay que mirar lo que es la historia del SENA para comprenderlo, 11 gravemente amenazados y 5 dirigentes estudiantiles. Yo voy a relatar solamente 3 momentos porque el tiempo es muy difícil de atender. En este periodo se ha presentado una especie de constantes falsos positivos publicitarios contra los estudiantes a fin de posibilitar esa andanada. Todo el mundo recuerda las acusaciones de Gina Parodi hacia los estudiantes de secuestradores cuando en Manizales, por ejemplo, presentó públicamente un supuesto secuestro en su contra que jamás pudo comentar. Yo me voy a limitar solamente a leer la respuesta de la policía porque en 5 minutos no puedo más que leer el documento de Riaño, general de la policía, que desmiente a Gina. Esto para decirle al país, pero también a las autoridades, la grave circunstancia. Un servidor público se declara secuestrado, lo dice públicamente, va a los medios de comunicación a anunciar acciones judiciales contra los supuestos secuestradores y al final, hora de nonas, la policía desmiente lo uno y lo otro. Pero 3 momentos principales. A partir de ese macartismo, de ese señalamiento, de esa persecución, de ese cercenamiento generalizado de las libertades públicas y los derechos ciudadanos de instructores y trabajadores y estudiantes del SENA,
mencionar dos momentos muy importantes. El tratamiento de la protesta pacífica en el SENA de la ciudad de Cali, a instancias de la presencia del ESMAD en las épocas de mayo del año pasado, cuando se presenta una asamblea pacífica permanente que ha sido, digamos, fue documentada permanentemente por los medios de comunicación. El saldo, espantoso. 400 policías del ESMAD ocupan el complejo principal del SENA en Cali, a raíz de una asamblea permanente de los estudiantes y una provocación permanente que no puedo documentar por falta de tiempo. Tengo numerosos videos. Señora viceministra, me comprometo a enviarse los links porque el tiempo no me permite presentar la copiosa información que tenemos al respecto. Los policías forzando la salida de los estudiantes a la vía pública para poder justificar lo que antes era un atropello intrainstitucional dentro de las instancias, dentro de los predios, posteriormente en la calle. Yo os pido que se investigue y se sancione. Voy a presentar como testimonio de que la fuerza pública allí presente disparaba con lanzagranadas a la altura de la frente de los estudiantes, una sola fotografía que testifica uno de los días más graves del enfrentamiento, y presente solamente está, que me interesa mucho presentarlo por dos razones. Uno, pues, porque no solamente se difundió permanentemente durante esas calendas, sino también porque ha pretendido ser utilizada contra el suscrito. Por favor. Cuando aparezca. 7 semanas de asamblea permanente pacífica. Presencia del ESMAD durante 2 de esas semanas. Tuvo que retirarse el ESMAD porque los estudiantes no cayeron en la provocación. Pero, segundo, de los muchos hechos que voy a documentar, la hackeada de las cuentas de los dirigentes estudiantiles y del sindicato en la ciudad de Cali durante esos días, y el tiempo apremia, solamente quiero dar alcance a una gran preocupación, señora viceministra. Dice el portal Dos Orillas que uno de los socios, la fotografía me interesa, fue denunciado, esta y otros testimonios, pero como quiera que de esta se ha pretendido hacer cierta publicidad, pues digámoslo de una vez, ella es mi hija, egresada del SENA, herida durante esos días, no en ningún montaje como se pretendió decir, estuvo en los servicios hospitalarios atendiéndose como correspondía, y la denuncia ha sido presentada formalmente. Esto no es ningún montaje, y mucho menos la pretendida intervención, algo así como macabra, de los allegados a Wilson Arias para demostrar cosas indemostrables. No, esto fue un hecho público, notorio en la ciudad de Cali, que se presentó consuetudinariamente durante 7 semanas, 2 de ellas con una feroz presencia del ESMAD, 400 hombres produciendo 52 detenidos y 2 heridos, uno de los casos menores este que estoy documentando, para evitar cualquier tipo de utilización publicitaria, como en efecto se ha querido hacer por parte de la administración del SENA. Entonces lo doy con todas sus letras, pero continuemos. Hackeadas las cuentas de los dirigentes estudiantiles en presencia de la fuerza pública, los señores del ESMAD desplazaron a los funcionarios de informática del SENA y se tomaron virtualmente las oficinas de informática del SENA. Hackeadas posteriormente las cuentas y sucesivamente. Pero me encuentro en las Dos Orillas recientemente que, a propósito del hacker de Moda Sepúlveda, tenía un socio de nombre Carlos Escobar, de quien dice las Dos Orillas, comillas, por su oficina pasó, según los testimonios de mi fuente, asesores de Gina Parodi en el momento de su campaña política de la alcaldía, del senador Juan Manuel Corsos por los días de su mala imagen, y también del senador Armando Benedetti. Las Dos Orillas. Viceministra y autoridades, la preocupación es que el modus operandi que ahora se denuncia en términos de los hackers, casualmente durante esos días arreció en el SENA, y bueno, debo decir que la preocupación abunda. No tengo mucho tiempo. He presentado las denuncias correspondientes a propósito de reuniones de Sindicena con los estudiantes. Yo mismo fui objeto de un seguimiento de parte de un funcionario del SENA contratado por Gina Parodi, que nos estaba tomando fotos a una asamblea estudiantil, hecho que denuncié en su oportunidad. Se llama Nelson Felipe Montoya, lo hice ante el ministro del Trabajo, Carlos Solano, 2 funcionarios vinculados y antes habían trabajado en las oficinas de reinserción del departamento del Valle del Cauca. El tiempo, apreciado presidente, es mortal, solamente quiero decir… El doble, lleva el doble. Bueno, gracias por su deferencia. Manizales y Magdalena, para terminar, señor presidente. En Manizales se presenta
el pretendido secuestro. Voy a leer solamente una parte pertinente para demostrar cómo fueron macartizados de manera consistente, sistemática, una especie de matriz comunicacional generada por Gina Parodi y algunos funcionarios del gobierno y medios de comunicación. Hago un paréntesis. La denuncia de la silla vacía acerca de la captura de los directores de medios en beneficio de la campaña de Juan Manuel Santos pareciera haber ocurrido antes en beneficio de Gina Parodi. CMI reproduce las calumnias de Gina Parodi contra el movimiento estudiantil y contra el suscrito después de que Gina le amplifica un contrato a CMI por 4.200 millones de pesos. 4.200 millones de pesos en las cuentas de CMI por los días en los cuales estaba produciendo hechos calumniosos que fueron calificados como tal, o por lo menos rectificados a instancias de tutelas presentados por los dirigentes sindicales. En ese marco de esa matriz comunicacional, envió una comunicación preguntándole al comandante de la policía sobre el supuesto secuestro de Gina y lo que ella anunció al país, las denuncias penales contra los secuestradores que supuestamente eran estudiantes del SENA. Respuesta del comandante de la policía, general José Roberto León Riaños, comillas, durante el desarrollo de la visita a la instalación del SENA en la ciudad de Manizales por parte de la doctora Gina Parodi, comillas, comandante, el día 30 de julio de 2013, los uniformados designados para el acompañamiento policial informaron sobre la expresión de inconformidad de algunos estudiantes a través de arenga, pero que en ningún momento representaron como tal una amenaza o indicios de un posible secuestro. Y puede entregar los numerosos decires del comandante, donde dice que no fue puesto ninguna denuncia penal, todo lo contrario, fue el propio comandante el que, abocado a ello, por lo que apareció en los medios, dio a conocer la supuesta denuncia. Y en el Magdalena, señor presidente, insisto en el problema del tiempo tan grave, pero permítame decir esto. Presencia, un minuto, presidente, dos para terminar. Un minuto. Esto es una locura, presidente. Yo agradezco enormemente, pues, que se me dé esta oportunidad, pero quiero decir, no tengo palabras para decir que multipliquen esto. En Magdalena, una región pequeña en la cual de nuevo se presenta la fuerza y los abusos del ESMAD permanente contra la población de estudiantes detenidos, heridos y contusos. Finalmente, 19 de febrero, comunicación que le entregaré a las autoridades, ya lo he enviado. El dirigente sindical Óscar Noguera, intento de rapto en el SENA de San Juan de Pasto, porque el dirigente sindical había denunciado el modo como algunos representantes a la Cámara habían votado la reforma tributaria y algunos agentes de seguridad a cargo de esta clase política intentó raptar, hecho que ha sido documentado. Sus compañeros de trabajo impidieron el rapto del dirigente sindical. Dicho sea de paso, los hombres y las armas utilizadas fueron puestos en libertad por parte de los jefes de seguridad del representante de la Cámara, Tato Álvarez, quien fue el denunciado. Esto para señalar intento de rapto de estudiantes en el Cauca, nombres concretos, porque después me los piden, Johanna Villano, por las mismas calendas en que estaban sucediendo. Asambleas en todo el país, extrañamente se presentan estos hechos, el hackeo, los intentos de rapto y la presencia desmesurada del ESMAD, que abusando de su fuerza, tal como ocurrió con el movimiento campesinos, tal como ha ocurrido con el movimiento universitario, deja saldos de heridos, contusos y detenidos a su paso. Gracias, presidente. Lamento no disponer de más tiempo para poder sustentar. Me da mucha pena, pero ya representante, ya honorable representante, es que estos debates si no tienen orden. A ver. Solicito que se compulse copia de la audiencia del día de hoy a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, así como a la Procuraduría General de la Nación, porque aquí se han entablado denuncias. Como servidores públicos tenemos la obligación de denunciar si conocemos de hechos delictivos. Hay que pasar eso. Entonces, señor presidente, lo otro sería una omisión de denuncia. Aquí está la Procuraduría, que usted no había llegado. El fiscal no está, pero con mucho gusto se tendrá en cuenta y se solicita a la señora secretaria, por favor, darle el trámite respectivo. Bueno, bien. Así será, señor presidente. A ver.